Bien, amigos, pues vamos a empezar con una oración. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Ayúdanos en el estudio que vamos a hacer de tu palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Permite que pueda explicarme de una manera lo más adecuadamente posible, que te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Capítulo 12 de Apocalipsis. Mirad, no me voy a entretener demasiado. Digo que no me voy a entretener demasiado en tener que explicar ciertas cuestiones. Es un problema, pero evidentemente voy a dar suficientes textos como para poder llegar a las conclusiones que yo ya asumo previamente. Apareció en el cielo una gran señal. Versículo 1. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, vestida del sol, vestida del conocimiento, con la luna debajo de sus pies, es decir, con el conocimiento reflejado del sol, habiendo llegado a una posición inferior respecto a la mujer vestida de sol. Esa gran señal. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es decir, protagonistas principales, estrellas, superstar. Y estando encinta, esta mujer celeste, tiene un origen celestial, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Tenemos que pensar que esta mujer existía anteriormente a ese momento en el que va a dar a luz, estaba encinta de grandes ideas, de grandes conocimientos, y que está pues embarazada y embarazosa de alguna manera. Y que va a llegar un momento determinado que ese embarazo de grandes ideas, que ha llegado a crearle la situación de embarazo, de estar encinta, pues ahora va a llegar un momento determinado que va a dar a luz. Y se nos advierte y se nos dice que sobre su cabeza tenía protagonistas principales de ideas y demás. En el versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Es decir, pareciera ser que esta mujer tiene necesidad, deseos, de que ya llegue a alumbrar. Quiero ya desde ahora, desde el principio. Hay dos mujeres en el Apocalipsis y por lo tanto no nos podemos equivocar en cuanto al origen. Bueno, al origen de esta es celeste. En cuanto a esta mujer celeste, porque hay dos. Una es esta mujer celeste, y la otra es la que nos habla precisamente el capítulo 17 que hemos estudiado estas semanas pasadas, donde se nos decía de la mujer babilónica. Entonces tenemos por un lado la mujer babilónica y por otro lado tenemos esta mujer celeste que en el capítulo 21, atención, en el capítulo 21, versículo del 1 al 3 y el versículo 10, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por capítulo 21 de Apocalipsis, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Evidentemente, aquí está la mujer celeste. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y aquí se nos estaba diciendo, en el capítulo 12 de Apocalipsis,
que vio en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto con la angustia del alumbramiento. Y aquí en el capítulo 21 ya se nos presenta de una forma clara, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía, versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el versículo 10 de este mismo capítulo, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios. Es decir, que esta mujer, que es la nueva Jerusalén, la celeste, es nueva hasta un cierto sentido, porque a veces nos podemos equivocar a la hora de describir los diferentes aspectos que aparecen tanto en la época del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La Nueva Jerusalén, Jerusalén, la que nosotros conocemos como capital del reino, no era simplemente la capital del reino de los judíos. Esa capital, esa Jerusalén, era algo que Dios había dado del cielo. Y tenía características celestiales también. Y evidentemente, ahora, conforme el tiempo va transcurriendo y la exposición en las escrituras se van dando, pues vamos conociendo ciertos datos y ciertos detalles de esta mujer. Esta mujer es la nueva Jerusalén, la celeste, pero claro, es nueva con arreglo a una que no era nueva, que era antigua y que tenía características que nos ayudan a comprender en qué consiste esa Jerusalén celeste, que aparece después. Y aquí, en este capítulo 12, se nos está diciendo que vio una gran señal en el cielo, una mujer celeste, y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces nos damos cuenta, por un lado, que podemos identificar claramente a esta mujer celeste que desciende del cielo con la mujer que nos habla el capítulo 21 refiriéndose a la Nueva Jerusalén. Vi la santa ciudad, versículo 2, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos dos mujeres, la mujer babilónica, que nos ha hablado el capítulo 17 y capítulo al que hemos dedicado pues por lo menos 8 semanas, y tenemos ahora que aparece esta otra mujer que es también celeste, esta es celeste y que desciende del cielo y que se refiere a la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén que tiene como connotación primera una antigua Jerusalén que tiene unas características que Dios ha inspirado en función de la Jerusalén celeste que Él ya conoce. Bien, entonces, ya hemos dicho, las estrellas los protagonistas, el sol el conocimiento, la luz, y estando encinta, versículo 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué es lo que tenía que alumbrar? ¿De qué se había embarazado esta mujer? ¿Cómo se había embarazado? No cabe duda que aquí el embarazo de esta mujer que estaba encinta se está refiriendo a concepciones, a ideas que han hecho lo que se nos está queriendo decir de esa mujer. Es una mujer que está embarazada y que está queriendo alumbrar. Y
nos dice que apareció otra señal en el cielo. Ojo, porque esto es muy importante. Es muy importante que, bueno, después os llamaré la atención a algo, si lo queremos entender bien este capítulo, este y otros capítulos que hay parecidos en el Apocalipsis. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, versículo 2, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Observar lo de dragón escarlata. Se trata de una bestia escarlata, que se le llama dragón, aquí, en este caso, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué se le ponen 7 cabezas y 10 cuernos? Pues para que apocalípticamente se nos quiere expresar que este dragón utiliza concepciones mentales que él inspira para ciertos de este mundo y, por otro lado, o sea, están las cabezas y están los cuernos. El término cuerno significa reino. Esto ya viene del griego, del hebreo inclusive, cuando se utiliza el término cuerno. Retengamos las ideas. Cuernos, cabezas. Es decir, conceptos pensantes, ideas que utiliza este dragón y que utiliza de su propio cerebro, no cabe duda, pero que se nos quiere dar a entender que él va a inspirar o ha inspirado precisamente a esas cabezas, les ha dado el conocimiento adecuado de parte de él. Bueno, vamos a seguir para que vayamos tomando bien las ideas. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, esto podría tener un sentido, un significado, vamos a ver, pero no es importante dentro del conjunto de los conceptos que aquí se expresan. Y entonces dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los protagonistas. ¿Quiénes son estos protagonistas del cielo? La tercera parte. Pues hombre, si el dragón es un ángel caído, lógicamente lo que arrastra este dragón son también ángeles caídos. Es decir, seres que Dios había creado, pero que en un momento determinado, pues decidieron aceptar las teorías que el maligno expresa, que este dragón expresa. O sea, el dragón, tal como en otros lugares se nos indica, considera que Dios no ha hecho bien las cosas y que él considera que tiene el mismo origen que Dios. Fijaros a qué viene ahora la teoría de la nueva era, de la New Age, cuando me está diciendo que de la materia eterna han salido los seres vivos, hasta el propio Dios. Y después, pues seres intermedios entre Dios y los hombres, los ángeles, los dioses. Y entonces ahora entendemos un poco mejor la teoría del propio maligno cuando nos habla precisamente en esos términos. Es decir, Dios ha salido de la materia eterna. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Dios ha creado, pero nos ha creado libres. Y precisamente el concepto libertad aquí, en estos momentos, que lo estamos citando, es un concepto que encierra una serie de problemas. Problemas no que Dios los haya creado y los haya hecho, no. Al darnos la libertad de pensar, y el maligno, al no haber estado presente en su creación,
no estuvo presente en su creación, llega un momento determinado que dentro de su pensamiento se desliza hacia la idea de que él tiene el mismo origen que Dios y que por lo tanto también es Dios. Y que va a depender de sus propios pensamientos, que va a poder destituir a Dios de la posición que el propio Dios dice tener. Sí, este es el problema y esta es la idea que nos enseña todo el Apocalipsis, y que nos enseñan otros textos sueltos. Y entonces nos damos cuenta que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, donde transmite precisamente estas ideas. Volvamos a la idea principal en estos momentos. El maligno considera que ha salido de la materia eterna. ¿Y por qué se rebela contra Dios? Pensad bien, ¿cómo se va a rebelar un ser que se considera que es criatura frente a un creador? Es imposible. Pero el maligno ha llegado a la conclusión que él no es creado, sino que ha salido de una materia eterna. No es que tenga demasiado sentido esto de que ha salido de la materia eterna, pero esa es la teoría que realmente la nueva era divulga. Ha salido de la materia eterna, por lo tanto no tiene un origen en Dios, sino que lo tiene en esa materia eterna. Y entonces dice, no, y es que Dios ha salido también de esa materia eterna. Por lo que sea, ha salido antes que nadie, ha llegado a pensar, ha llegado a crear y a creerse que es Dios. Y esto es lo mismo que le está pasando a él. Bueno, que está queriendo que le pase a él. El creer que es Dios y que ha salido de la materia eterna. Pero Dios no ha dejado de decirle que es una criatura y que la ha creado él. Y en la palabra, en la revelación, que es lo que nos importa, se nos describe todas estas cosas. En cuanto a que Dios ha creado a Luzbel, lo ha creado como ángel, no como alguien que va en contra de Dios. Eso es algo que decide después la criatura creada, el ir contra Dios. No les interesa a Dios a partir de un momento determinado. Hay toda una serie de ideas rodeando a toda esta problemática. Si me destruyes, si me destruyeras, que no sé si puedes, pero si me destruyeras, sería una demostración que lo que estoy diciendo es correcto. Pero no sería correcto porque si es capaz Dios de destruirle a él, eso quiere decir que Dios es más poderoso que él. Y de lo que se trata en la rebelión que Luzbel realiza es precisamente querer demostrar que él es tanto o más que Dios. ¿Por qué han salido los dos de la materia eterna? Claro, esto es un invento que se hace él, como muchos inventos que se han hecho a lo largo de la historia. De ahí, atención, de ahí la necesidad de la revelación. Esto es lo importante, la revelación. ¿Os dais cuenta de algo? ¿Os dais cuenta que sin la revelación hubiera sido imposible llegar a conocer al Dios verdadero? Y que conocemos la revelación gracias a la palabra de Dios. Porque el que viniera alguien y nos dijera, basándose en su sabiduría, en su mente, en su cerebro, de que él tiene un conocimiento que nos quiere revelar, esto lo ha habido.
y se ha demostrado que no es así. Pero cuando se trata de alguien, de algo que se nos revela, que se nos da a nuestra disposición para que nosotros podamos comprobar, esta es la idea fundamental, la comprobación mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, en este caso. Volvamos. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, versículo 4 del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Observar que aquí, todo este capítulo 12 es una visión que Dios nos quiere dar de cómo se van a efectuar ciertas cuestiones en cuanto a nuestra salvación, y en cuanto a querer destruir esa salvación y a querer destruir a ese que nos va a traer la salvación. Fijaros, se paró, final del versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Claro, si hubiera logrado esto, que evidentemente no ha sido posible lograrlo, pero si lo hubiera podido lograr, claro, en principio no estaríamos hablando ahora nosotros, pero sería evidente que había abortado el plan que Dios tenía con Jesucristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fijaros quién es la madre de este hijo. Es una mujer. Y esa mujer es la capital del reino, Jerusalén, celeste. Y por lo tanto, se trata de una mujer que tiene la posibilidad de darnos a conocer los principios del reino de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir los principios del reino de Dios? Porque, señores, hemos leído hace un instante en el capítulo 21 de Apocalipsis, hemos leído: yo, Juan, vi la santa ciudad, versículo 2, la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y versículo 10, me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Bien, entonces aquí nos estamos dando cuenta que esta mujer tiene la posibilidad de darnos a conocer algo. Veamos. Atención. La esposa del Cordero es la ciudad santa de Jerusalén. ¿Pero qué es Jerusalén? Es la capital de un reino. Si es la capital de un reino, esa mujer es precisamente un reino, y en este caso celeste. Por lo tanto, ese reino se basa en principios de ese reino. Observen bien. Tenemos una mujer celeste que está dotada de principios del reino, porque se trata de la Nueva Jerusalén, se trata la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, se trata que esa Jerusalén es la capital de un reino, se trata de la Jerusalén celeste. Por lo tanto, esta mujer celeste, Jerusalén celeste, al ser la capital del reino, quiere decir que tiene unos principios determinados, ideológicos, que expresan la calidad de ese reino y lo proyectan, o se proyecta.
Y por otro lado tenemos la mujer babilónica, que proyecta los principios del reino del dragón. Y entonces aparecen las dos mujeres. La mujer babilónica, las dos que aparecen en la Biblia. O sea, las dos que aparecen en el Apocalipsis. La mujer babilónica y esta mujer celeste. Y ahora observen. Ella dio a luz un hijo varón. Versículo 5. La mujer. Fíjense que hay algo muy interesante en el tema apocalíptico. Hay veces que, bueno, en principio, el tema apocalíptico encierra símbolos, no cabe duda. Pero esos símbolos, para poderlos conocer, se tienen que expresar en lenguaje narrativo. Y ese lenguaje narrativo nos ayuda a comprender el significado del símbolo, porque si no, estaríamos in albis. Bien, entonces ahora nosotros estamos teniendo la idea. Por un lado, esta mujer celeste que está dotada de principios ideológicos, según hemos visto en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, la capital del reino, por lo tanto es un reino y por lo tanto tiene principios ideológicos. Y entonces ahora se nos dice, los dos protagonistas aparecen aquí ya en el capítulo 12, el dragón y la mujer. Observen que equivocadamente se ha interpretado y se sigue interpretando por las diferentes iglesias, ¿no?, que la mujer es la iglesia. Si es la anterior a Jesucristo, la iglesia del Antiguo Testamento. No es que tenga mucha base eso de iglesia del Antiguo Testamento, porque es Jesucristo en el Nuevo Testamento que funda la iglesia, y la iglesia no es la mujer. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia la funda Jesucristo. Perdón, la funda Dios utilizando a Jesucristo como el fundamento principal. Y entonces aquí se nos dice que da a luz un hijo varón. Bueno, lo que les quería decir aquí, que hay veces que la propia apocalíptica, que se expresa en términos simbólicos, hay veces que en según qué personajes especiales se presenta no con términos simbólicos, sino con términos reales. Este es un caso. Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya se ha saltado una montonada, perdonad la expresión, una montonada de historia que nosotros ya conocemos en cuanto esta mujer, que son los principios del reino de Dios, los utiliza el Hijo para poder proyectarlos, esos principios del reino de Dios que aparecen en el Sermón del Monte. Aparece después también, esos principios del reino de Dios, aparece también la fe de Jesús. La fe de Jesús que el propio Jesucristo aprende de su propio Dios. No olvidéis, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Bueno, ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, ya tenemos aquí el momento de la ascensión. La cronología de todos estos pasajes debemos de tener muchísimo cuidado, porque se tiene la intención, y lo vamos a ver al final, se tiene la intención de plasmar un cuadro que tiene diferentes momentos históricos y que de acuerdo a nuestro conocimiento de esa historia bíblica e historia profana, vamos a ubicar lo mejor posible. Esto lo tiene en cuenta ya el capítulo. De ahí que una de las cosas que tienen que hacer los cristianos es estudiar historia.
Historia profana. Conocer bien la historia. Para después poder aplicar esa historia en el momento adecuado histórico respecto a lo que refiere la historia bíblica. Y entonces, me dice aquí, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Dense cuenta que aquí no nos dicen todavía detalles por qué se va al desierto. Después nos lo va a decir, pero debemos de tener muchísimo cuidado cuando no nos lo dice, de saber ubicar adecuadamente el momento para no cometer errores. Dice aquí, versículo 5, ella dio a luz un hijo varón. Tenemos el tiempo, el momento histórico que ya lo conocemos, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Quiero deciros que la palabra nación deberíamos de hacerla desaparecer al menos en la mayoría de los casos, de todos los lugares donde aparece en la Biblia, pero especialmente en la apocalíptica. La palabra nación significa gente. Y aquí está diciendo que regirá con vara de hierro a todas las gentes. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Evidentemente no nos vamos a entretener ahora con los 1260 días, pero se está refiriendo que hay un periodo de tiempo largo, más o menos largo, porque hay periodos también de 1 hora, hay periodos también de 3 días y medio, de 3 tiempos y medio, etcétera, con su valor correspondiente, no cabe duda. Pero aquí expresa 1260 días. Una medida profética muy apropiada en el contexto de la apocalíptica. Y dice, para que allí la sustenten. ¿De qué la tienen que sustentar? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí hay un problema, en el versículo 7. ¿Qué se nos ha explicado en el versículo 5 y 6? Que dará a luz un hijo varón, sabemos el tiempo histórico a que se refiere, que regirá con vara de hierro a todas las gentes. Aquí el tiempo es un tiempo X que no sabemos cuánto dura, y no solamente cuánto dura, sino qué es lo que implica, qué es lo que significa. Dice, la mujer huyó al desierto, versículo 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Por qué huye? Hay algo que de alguna manera esa mujer ha comprobado que tiene necesidad y Dios le ayuda. Dense cuenta que se trata de la mujer celeste. Es una mujer celeste que ya de alguna manera tiene grabado en su ser, en su estructura, una manera de proyectarse, la proyección que Dios va a hacer sobre esa mujer, pero que además a esa mujer se le ha debido de decir, y digo, se le ha debido de decir, que conforme ella se vaya desarrollando, a lo largo del tiempo histórico, va a ir recibiendo información. Porque, fijaros lo que se nos dice aquí. Se nos dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Sustenten.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Bueno, ahora fijaros bien. Tenemos el versículo 5. De pronto el versículo 5 que me está hablando del hijo varón, que fue arrebatado para Dios y su trono. Y eso tenemos un momento histórico claro, que es en el momento en que muere Jesucristo, resucita y asciende. Arrebatado para Dios y para su trono. Y por eso el dragón le es imposible poder destruirlo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora observen, versículo 13 y versículo 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí se nos da una información complementaria del momento en que esta mujer se le ha arrebatado ya al hijo, ella ha permanecido en la tierra, pero el hijo ha sido arrebatado al cielo. ¿Y esa mujer qué información tiene? Esa mujer celeste. Y la mujer huyó al desierto. Y ahora observen el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Da la casualidad que esta expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 1260 días, teniendo en cuenta el cómputo que la Biblia nos da de esta cifra, o de estas cifras. Es decir, que el versículo 13 habría que ponerlo detrás del versículo 5, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persigue a la mujer en un momento crucial, en el momento en que había dado a luz al hijo varón. No ha podido destruir al hijo varón. El hijo varón es el que ha traído los principios del reino de Dios, que ha asumido de la mujer. Pero ahora se queda la mujer, que representa los principios del reino de Dios. Recuerden, la Nueva Jerusalén, capital del reino. Y por lo tanto hay unos conceptos y principios ideológicos. Y la inspiración nos dice que la mujer huye al desierto que Dios le ha preparado. El término desierto no es que necesariamente tenga que ser un desierto literal, por descontado, pero ¿qué ideas nos da el desierto? Algo desierto. Nos da idea de algo que tiene poca población. Nos da la idea de que esta mujer no va a ser molestada de la misma manera que si estuviera dentro de todo un programa histórico y de unos lugares históricos donde se están desarrollando las ideas y los conceptos. Y dice, sin que esto quiera decir de que no haya influencia, esto lo vamos a ver dentro de poco. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, esta persecución es a partir del momento en que ha sido dado a luz al hijo varón. Pero, por un lado, se nos dice que el hijo fue arrebatado, versículo 5, final del 5, fue arrebatado para Dios y para su trono, y por otro lado, se nos dice que, en el versículo 14, que se le dieron a la mujer las dos alas de grande águila
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Mira, ¿quién es esa mujer? ¿Cómo se persigue a esa mujer? En cuanto al hijo varón, lo tenemos claro porque sí que se trata de una persona real que ha venido a este mundo y que ha venido como consecuencia del dar a luz, término representativo, de una mujer celeste. Que ahora nos damos cuenta que esta mujer celeste tiene que ver con principios del reino de Dios, porque la mujer celeste que aparece en el Apocalipsis, es decir, la otra mujer, respecto a la mujer babilónica, esa mujer que aparece en el Apocalipsis 21, es una mujer, la Nueva Jerusalén, que proyecta principios ideológicos. Y aquí a Dios le interesa salvaguardar estos principios del reino de Dios. Yo os he dicho en alguna ocasión, y ahora lo vais a ver más claro, las iglesias, las que sean, da lo mismo, se ha interpretado como que el cristianismo ha sido perseguido. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que se ha perseguido. Es verdad que en algunos momentos se han visto obligados a perseguir a personas en concreto. Pero lo que quiere hacer el dragón, él sabe muy bien que toda persecución que se realiza sobre seres humanos, sea en la época que sea, es perjudicial para aquel que persigue. Porque no solamente todo el mundo coge miedo, sino que además se plantea toda una serie de cosas. ¿Pero por qué los persiguen? Y entonces al dragón nunca le ha interesado esto. Y lo que se nos está presentando en este capítulo 12 es la persecución de una mujer celeste que se nos habla de principios del reino de Dios. Lo que quiere el maligno es destruir los principios del reino de Dios, porque en el momento en que los seres humanos se enteran de esos principios del reino de Dios, se dan cuenta no solamente de que Dios existe, de que es real, sino que además ha proyectado una ideología, la del reino de Dios. Y esto es lo que no le ha interesado al maligno nunca, de que el mundo se llegara a enterar. Y esto es algo verdaderamente extraordinario. Porque ahora comprendemos mejor ciertas cosas. La persecución de estos principios del reino de Dios, si se llegan a destruir, la gente no se va a enterar. Y no se va a poder formalizar todo el plan de Dios, basado en el envío que ha hecho de Jesucristo, que aceptó como hijo de María, Dios lo preconoce, aceptó todo el plan de la salvación. Y que Dios, después, cuando viene a este mundo, le comunica a ese ser humano Jesucristo. Y entonces dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, a todas las gentes, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, regirá con vara de hierro, pues yo no sé, no cabe duda que es un simbolismo, y es que los principios del Evangelio actúan como una vara de hierro en el sentido de que aquellos que lo aceptan, se comportan, gozan, se benefician
de esos principios del reino de Dios. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron, versículo 14, a la mujer, versículo 6, la mujer huyó al desierto, versículo 14, se le dieron a la mujer las 2 alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Versículo 6, donde tiene lugar preparado para Dios. Versículo 14, continúo con lo último que he dicho, desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, para que allí la sustenten, versículo 6, por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Vamos a ver, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque los entonces, los después, dentro de la narración apocalíptica, no tienen por qué seguir un plan cronológico. Se trata de presentar una serie de ideas que Dios quiere inspirar, bueno, que Dios quiere expresar, revelar para que comprendamos y conozcamos respecto a esta mujer y respecto a este hijo y respecto a otros protagonistas que van a surgir dentro de un instante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Claro, evidentemente, bueno, sigamos leyendo este versículo para que nos dé una idea mejor. Después hubo una gran batalla, versículo 7, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, pues, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Siguiendo la narración tal como la estamos siguiendo, la idea de este arrojo del cielo del dragón sería, a continuación, del hijo varón que fue arrebatado para Dios y su trono antes de que pudiera ser destruido. Y entonces, cuando sube ahí a su lugar, hubo una gran batalla en el cielo. Por un lado, Miguel y sus ángeles, que han permanecido fieles a Dios. Y por otro lado, el dragón y sus ángeles, Luzbel y sus ángeles, que han permanecido en contra de Dios. Y que, evidentemente, se nos ponen muchas preguntas. ¿Y por qué Dios ha permitido todo esto? De que habitara. Bueno, porque Dios tenía un plan que tenía que ser conocido por los seres humanos. Porque la mancha que se está dejando es una mancha que, si no se explica, los seres humanos iban a estar de una manera rara y especial, sobrecogidos aquellos que aceptaran, pero de una manera como sobrecogidos. Pero cuando Dios explica todo este plan, tanto en la época del Antiguo Testamento como ahora, en la época de lo que continuó con Jesucristo y con los apóstoles, las cosas cambian, varían. Las personas entonces tienen un conocimiento más adecuado. Observen. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Entonces, la idea aquí que yo recojo es que, independientemente que el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Evidentemente, el versículo 6 quiere explicarnos lo de la mujer, que está dentro de su relación con el hijo varón. Pero el versículo 7 va después del versículo 5. Daros cuenta que entre el versículo 5 y 6 nos veríamos obligados para complementar la idea de utilizar el versículo 13 y el versículo 14. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón ha subido, la mujer ha quedado en la tierra. La mujer, hemos visto por el capítulo 21 del Apocalipsis, está representando a principios del reino de Dios. Y entonces ahora hubo una gran batalla en el cielo, cuando realmente Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Daros cuenta que el versículo 6 ni quita ni pone nada para la continuidad del versículo 5. Porque el versículo 6 lo que se nos da es una información, que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten durante 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ese después no va detrás de los 1260 días. Ese después va detrás del versículo 5. El hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después, versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. ¿Por qué? Porque cuando leemos el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le dieron a la mujer las dos alas de grande águila para que volase al desierto. Lo que quiere decir que este versículo 13 de la persecución del dragón a la mujer lo tenemos que meter dentro del versículo 5 al 6, entre el 5 y el 6. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, que en el momento en que Jesucristo es arrebatado a Dios y al cielo, Satanás con sus ángeles ya no pueden estar en el cielo porque aparece la batalla de Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Bueno, aquí tienen ustedes una demostración de que Miguel no es el hijo varón que es arrebatado para Dios y su trono. Aquí tienen una evidencia. Más, que hay más. Esto de que Miguel es Jesucristo es un invento total, desgraciadamente, desafortunadamente, de la Iglesia Adventista. Por recoger una idea de Elena White, que como Elena White está inspirada por Dios, pero está inspirada por Dios ¿cuándo? Siempre. ¿No se puede equivocar alguna vez? ¿O está ausente de error? ¿Es infalible? No, señores, no. Ni señoras. Aquí no podemos coger una idea de quien sea sin comprobarla con la Biblia. Sí, todas estas cositas salen después, que normalmente las personas que se mantienen de una forma muy normal dentro de las iglesias, y me estoy refiriendo a iglesias diferentes, con nomenclatura diferente, están tranquilas y ahí pues nadie se mete con ellas o con ellos. Pero la palabra de Dios sí que se mete con nosotros, porque quiere que tengamos una idea suficientemente correcta, lo más correctamente posible. Porque esas ideas que nosotros no le estamos dando importancia en un momento determinado,
o que las estamos aceptando de una manera determinada, después las vamos a tener que justificar en ciertos contextos bíblicos que de ninguna manera caben. Y entonces dice aquí en el versículo 7 que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel es un arcángel, es un jefe de ángeles, es un ángel, ni más ni menos. Jesucristo no es un ángel. Jesucristo es un ser humano, tal como nos lo presenta el Nuevo Testamento, que ha tenido a su disposición el poder de Dios para llevar a cabo el plan de la salvación y que lo cumplió de una forma total y completa. No son dos personajes idénticos, ni muchísimo menos. Ni por lo que nos dice el Antiguo Testamento, esto ya lo hemos estudiado aquí. Si algunas personas que hoy están no estuvieron entonces, pues lo siento, pero si quieren preguntarlo y quieren que les dé las pruebas necesarias bíblicas, pues se les puede dar. Bien, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es lanzado fuera el gran dragón y ahora aparece. Entonces oí una voz en el cielo que decía, versículo 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea que Dios tiene su Cristo. No que Cristo sea Dios, ni que Dios sea Cristo, sino que Dios tiene su Cristo. Leamos bien, Leamos bien. Ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Claro, aquí hay un problema que a personas como a un servidor pues le vienen a la mente. Bueno, ha sido lanzado del cielo porque los acusaba, pero es que ahora lo tenemos aquí en la tierra que en lugar de acusarnos nos acosa. Pues me imagino que habrás hecho algo, ¿no?, para remediar este asunto, Señor. Porque si no, no sé lo que es mejor, que hubiera quedado en el cielo, aunque nos acusara. Pero para ti, ¿qué significa que nos acusara contra nosotros? Significaba que, debido a esas acusaciones, que sin duda que la mayoría de ellas eran verdad, acusaciones de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, etc. Pero que Dios, a sabiendas de que algunas de ellas eran verdad, lógicamente Dios sabía asumirlas y aceptarlas como consecuencia precisamente de lo que estábamos sufriendo de persecución, con una naturaleza corrompida. Y entonces Dios quería seguir su plan de la salvación y que nosotros nos aferráramos a ese plan de la salvación y Dios haría lo que fuera necesario para que esa salvación no fallara nunca. Por eso dice aquí, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los de todos los tiempos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí nos presenta la otra cara de la moneda, Dios. No se trata simplemente de que Satanás haya sido arrojado del cielo a la tierra
con la finalidad de que aquellas acusaciones ya no se continúen haciendo. No se trata simplemente de eso. Se trata que le han vencido, versículo 11, le podemos vencer en función, no por medio de. Este por medio de, que lo traducen la mayor parte de las veces, ahí viene un día más genitivo, y esta es una demostración de que el por medio de qué forma nosotros por medio de la sangre le hemos vencido, por medio de, que implica una acción. ¿Qué acción o qué acciones hemos podido hacer nosotros para podernos librar? Ahora bien, ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas, ellos la han vencido en función de la sangre del Cordero, es decir, de la vida del Cordero, en función de. Ese en función de no implica acción por parte nuestra, sino que es en función de una parte distinta a nosotros, que en este caso es la persona del Cordero, la persona de Jesucristo. Por lo cual, alegraos cielos, versículo 12, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, estamos en el versículo 14, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, atención ahora, porque aquí se trata de lo que se va a tratar ahora, una serie de asociaciones de palabras que están unidas unas con otras y que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de la interpretación. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Tras la mujer. Es decir, en contra de los principios del reino de Dios. Que a estas alturas, esos principios del reino de Dios están salvaguardados de 2 maneras. Una, en monasterios, en diferentes lugares, donde se guardan los manuscritos griegos de la palabra de Dios, y entonces está de alguna manera salvaguardando todo esto para cuando hagan falta, que no va a tardar mucho. Y dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de grande águila, versículo 14, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer que representa a los principios del reino de Dios, principios del reino de Dios que están inscritos en la palabra de Dios, en esos manuscritos de la palabra de Dios, que están siendo salvaguardados por Dios. Se le dieron a la mujer, versículo 14, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, mar, muchedumbres, río, gentes. Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, por esas gentes, la mujer, los principios del reino de Dios, arrastrados, cogidos por el río, por gentes que se ocupan y se preocupan por eso que representa la mujer, por los principios del reino de Dios, de la nueva Jerusalén, la capital del reino, la mujer, la otra mujer. La tierra ayudó a la mujer, ya que la tierra
abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Sí, porque en esos mismos momentos históricos de todo este proceso que estamos estudiando, se intenta destruir esos principios, se intenta destruir esa palabra de Dios, esos manuscritos, y se salvaguardan. Y los salvaguardan sacerdotes y otros en diferentes lugares. Los copian para que un día puedan hacer su efectividad. Y ya lo creo que lo hicieron. Entonces, ese entonces no es a continuación. Es un entonces que tiene en cuenta todo lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces, en toda esta situación, en todas estas condiciones que estamos describiendo, o que se ha descrito, entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Contra los principios del reino de Dios. Se llenó de ira el dragón. Y se fue a hacer guerra. Observen bien ahora lo que viene. Me estoy pasando del tiempo, ¿eh? Al menos voy a decir algo para que podáis dormir tranquilos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ella, la mujer, descendencia, Jesucristo, resto, el Israel, el remanente escogido por gracia, que nos habla Romanos 11, del 5 al 9 y en adelante. Al resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia es Jesucristo. ¿Y cuál es el resto de Jesucristo? Primeramente, esos apóstoles que son escogidos como las piedras básicas de la iglesia que Dios ha fundado en Jesucristo. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero dense cuenta que está hablando del resto de la descendencia de ella. Nos está llevando otra vez al principio, desde el punto de vista de lo que es realmente esa descendencia, ese resto, desde el principio de esa iglesia, un resto que Dios escoge en Cristo como base de esa iglesia apostólica del Nuevo Testamento, a la que se van añadiendo a través del tiempo, de todo este tiempo que nos está hablando el capítulo 12 de Apocalipsis. Y entonces dice aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra los principios del reino de Dios, no contra la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Es la única iglesia que ha habido, existe y existirá. No hay otra. Ni católica, ni bautista, ni adventista, ni nada. La iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Y todos aquellos que quieran ser de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento tienen que integrarse como piedras. De hecho, se han integrado ya como piedras desde el momento en que se bautizaron, fuera quien les bautizara. A lo largo del tiempo. Y se integran a la iglesia apostólica, judea, del Nuevo Testamento, fundada por Dios y fundamentada en Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra los principios del reino de Dios
y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Por qué? Porque ahora ya ese resto de la descendencia ya ha asumido esos principios del reino de Dios. Se trata de un resto. Desgraciadamente, no todos los que forman parte de las iglesias han asumido esos principios del reino de Dios. Todavía siguen con milongas, en muchos casos. No en todos, pero en una buena mayoría. Desgraciadamente. Pero tenemos la oportunidad de que esa desgracia no exista en nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mandamientos de Dios del primero al 10º, no simplemente el 4, Del primero al 10º. Y el primero reclama un Dios único y no trino. Mírenlo en la ley de Dios. A ver si te habla de un Dios trino. O te habla de un solo Dios único que no tiene nada que ver con el trino de nadie ni de nada que se inventó en el siglo IV. Un poquitín antes hubo una evolución de esa problemática que no aparece en la Biblia y que ya hemos estudiado bastante. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. De ninguna manera está haciendo alusión a alguien que se ha inventado espíritu de profecía aplicándoselo en tiempos modernos o en tiempos antiguos, señores. Que ahí está hablando la Biblia. Antes de que existiera todo eso. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que ese testimonio de Jesucristo está basado en los profetas, en la palabra de Dios, en la revelación que Dios le ha dado a Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que estudiar eso en la Biblia. Bien, nos quedamos aquí. No podemos continuar porque yo tengo que salir ahora, perdonad, disparado rápido, porque tengo el tema que tengo que dar ahora en el centro de evangelización. Bien, os dejo. El próximo día seguiremos este asunto para dejarlo clarificado, ciertos detalles. Así que los que os habéis apuntado hoy, haríais bien en apuntaros también la semana que viene. Y terminamos con una oración. Voy a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Danos tu Espíritu Santo, ayúdame en todas las cosas, en el trabajo que tengo que hacer ahora. Ayuda a cada uno de los que están aquí escuchando. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.